Hola Simmers, pilotos de la virtualidad y entusiastas de la aviación. J-Sim con ustedes hoy en su canal de simulación para Microsoft Flight Simulator y hoy con un tutorial de esta maravillosa aeronave, la Fly-by-Wire 32NX, un A320 NEO que ha venido siendo trabajando a lo largo de 2 años a partir del A320 NEO por defecto, pero se han creado una aeronave en este punto, la verdad, bastante buena. Muchos dicen study level. Yo tengo mis observaciones frente a ese término, pero lo que sí es cierto es que es una aeronave increíble con un modelo de simulación, un modelo de vuelo interesantísimo, con calidad de texturas impresionantes, con animaciones, con sonidos y con algo bastante importante también que es todo el tema de iluminación, razón por la cual hoy vamos a estar haciendo un vuelo nocturno y sumado a eso vamos a estar también aprovechando las bondades de los vuelos por instrumentos para hacer este vuelo nocturno. Ok, vamos a ver, voy a mostrarles de dónde lo pueden descargar y esto para nuestros amigos y amigas de PC, no así para los que estén simulando en Xbox, porque no está disponible para Xbox lastimosamente. Aún así, tengan paciencia, no pierdan fe, que hacia Navidades de este año debe estar llegando una 320 NIO totalmente nuevo creado por Inideals, según confirmación del equipo de Microsoft y Asobo. Ok, entonces vamos a ingresar aquí un momento, voy a mostrarle cómo pueden conseguir esta aeronave aquí en flybywiresim.com. Obtendrán el instalador, también van a encontrar mucha documentación súper importante, muy completa, muy relevante, por favor, para que la revisen. Han participado en este proyecto personas técnicas, personas de todo el mundo, personas no técnicas, inclusive pilotos reales de A320. Así que está muy bien la aeronave y por supuesto la documentación. Si quieren participar en, en el proyecto que tienen dentro de GitHub, aquí está el proyecto. Pueden aportar con tiempo, con conocimiento, con traducciones, con desarrollo. Los invito a que puedan ver la información que está disponible en GitHub. Ok, una vez descarguen el instalador y lo ejecuten, van a ver esta ventana y con esta ventana pueden instalar aquí, entre algunas otras cosas, lo más importante que es el A32NX. Pueden escoger entre estas dos versiones, la estable y la de desarrollo. Yo les aconsejo que instalen la de desarrollo. Es cierto que están llegando actualizaciones a la semana una o dos veces, pero pues tiene las últimas mejoras y temas bien interesantes que han venido agregando que aún no tiene la versión estable. Esto también va a instalar esto que se llama SimBridge, que es una utilidad que permite comunicación desde la aeronave, desde Flight Simulator hacia aplicaciones externas, entonces es importante tenerlo allí. Y entre ellas como por ejemplo la integración con SimBrief y con Navigraph. Ok, entonces les contaba el plan de vuelo. Hoy vamos a estar haciendo un plan de vuelo por instrumentos entre dos aeropuertos muy bonitos, el de Dubái y Doha en el Medio Oriente. El vuelo es nocturno, recuerden la razón por la cual les acabo de explicar que va a ser nocturno. Y vamos a estar ascendiendo 24.000 pies, tenemos pocos pasajeros. Esta es nuestra ruta. Es importante que tengan en cuenta cuando creen el plan de vuelo en SimBrief que seleccionen la aeronave correcta para los cálculos y el performance sea el correcto, sea el ideal. Y deben escoger esta que dice A220N, A320N, 251N, la variante Fly-by-Wire, ¿ok? Téngalo muy presente. Ok, vamos entonces al simulador. Miren aquí los detalles. Esta aeronave viene con unos servicios de tierra incluidos que, si bien no están al nivel, por ejemplo, de GXS, eh, están bien interesantes también. ¿Ok? Entonces vamos al cockpit. Vamos con control 8, estamos a oscuras. Sabemos que aquí en el medio de estos dos indicadores de voltaje están las baterías.
Vamos a encender la batería número 1 y la siguiente. Ven como tenemos aquí actividad y vamos a presionar el botón available, el botón de power, de external power, que está disponible. Ahí vamos a tener una serie de alertas, no se alarmen. Vamos aquí a ajustar un momento el brillo y la iluminación del overhead panel. Vamos a activar aquí logo y strobe. Vamos a proveer de oxígeno a la tripulación y vamos a alinear los ARDs, los inerciales. Tengan en cuenta que este vuelo, el día de hoy, a diferencia de otros vuelos y de otros tutoriales que hemos hecho en el canal, lo vamos a hacer con el ATC que viene por defecto en Microsoft Flight Simulator. Si bien no es perfecto, creo que funciona medianamente bien y vamos a hacerlo hoy con el ATC. Ok, aquí por ahora no... Ah, bueno, vamos a activar aquí las luces de emergencia. Aquí pudieran probar los annunciators, miren. Tengámoslos otra vez en BRT. Y vámonos entonces a... Vámonos al EFB primero que todo. Al Electronic Flyback Control 0. Y aparte de tener aquí una taza de café lo más de fancy, tenemos aquí el EFB, el iPad, como nos han dicho en el canal, es el Electronic Flightback. Aquí pudieran apagarlo o volverlo a encender si quieren. Entonces, antes de poder importar el plan de vuelo desde SimBrief que hemos generado, debemos venir aquí y en esta parte que dice Third Party Options va a encontrar dos cosas. Uno, para vincular con Navigraph, si es que tienen suscripción con Navigraph, y la otra opción es para vincular su cuenta de SimBrief. Creo que se puede con el Pilot ID o también se puede con el User ID. Una vez lo han incluido, ya pueden venir aquí a importarlo. Importante que revisen aquí otras funcionalidades bien importantes, por ejemplo como el audio. Van a darse cuenta ahorita los sonidos de cabina, los anuncios de nosotros, del capitán, los van a poder escuchar muy interesante. Y vamos aquí al menú inicial, vamos a decirle importar data desde SimBrief. Vean, aquí tenemos el plan de vuelo con información del aeropuerto alterno, con la ruta, información de todo el tema de clima y meteorológica que nos sirve para el plan de vuelo tanto a nivel del aeropuerto origen como destino. Aquí van a poder ver el Operational Flight Plan si es que prefieren consultarlo directamente desde aquí. Y aquí hay una cantidad de temas súper interesantes para todo el control de elementos de tierra, de servicios de tierra, combustible, carga y el pushback. Entonces vamos a activar aquí varias de estas opciones. Es importante que cuando ya terminemos nos cercioremos de que todos están ya cerradas, las puertas estén cerradas y que hayan terminado su servicio. Ok, vamos a venir aquí a combustible. Bueno, vamos una vez, antes de hacer esto, vámonos al EFB. Vámonos a Control 5. Vamos aquí al MCDU. Y aquí en el MCDU yo pudiera ajustar aquí el brillo también. Vámonos al menú ATSU. Vámonos aquí a AOC Menu, Init Press y vamos a obtener la información. Directamente de SimBrief tenemos el Departure, el destino. Vámonos aquí a Init y vamos a decir aquí Init Request. Cuando decimos Init Request nos trae ya la información a nivel del Cost Index, de la altitud crucero, el identificador del vuelo y por supuesto el origen y destino. Vamos aquí a IRS Init, confirmamos que los IRS estén alineados. Si no están alineados le damos aquí confirmar. Vamos a solicitar los vientos en cada una de las fases, en el ascenso, en crucero
en el descenso y estamos ok. Listo, entonces estamos aquí en init, vámonos a F del flight plan. Aquí tenemos ya el plan de vuelo con cada uno de los waypoints. Vamos a seleccionar la salida. Recordemos, según el plan de vuelo, lo podemos observar acá. Salida por la 30R y llegada por la 34R. También lo pudiéramos observar aquí. Vean, aquí está la ruta 30R, 34R. Entonces vamos a salir por la 30R. El Standard Instrument Departure es Navi 3F. Navi 3F, vamos a buscarlo. Aquí está. No hay disponible transición, vamos a insertarlo. Y vamos a seleccionar la llegada. Arrival. Vamos a aterrizar vía ILS por la 34R. La buscamos. No hay disponible Standard Arrival, entonces vamos a decirle Insert. Y vamos a buscar aquí si tenemos alguna discontinuidad. Tenemos una discontinuidad, vamos a decirle Clear. Ok, vamos a decirle Clear primero a estos mensajes. Ahora sí Clear. Y ya la borramos y vamos a darle Next, Next, Next. No tenemos nada. Muy bien. Flight Plan. Ok, vamos a cerrar aquí esto. Vamos otra vez aquí a el Electronic Flyback. Tenemos aquí los servicios de tierra, entonces vamos a cargar el combustible. Aquí se ve en las alas el combustible por cada uno de esos tanques, por los tanques exterior izquierdo, interior central, y los tanques derechos exteriores. Como se dan cuenta, no hay el tanque central no está cargado. Vamos a traer aquí el combustible pronosticado por SimBrief y vamos a colocarle aquí tiempo real de refuel, no se demora mucho. Presionamos y comenzamos a cargar combustible. Mientras eso va pasando, vamos aquí al cargo de pasajeros y equipaje. Vamos a traerlo aquí el símbolo de la nubecita, vamos a traerlo directamente desde SimBrief. Tenemos 80 pasajeros y esta información que está aquí en esencia toma parte de la información del perfil de la aeronave que está en SimBrief. ¿Ok? Entonces vamos a decirle aquí que el abordaje es rápido, no instantáneo, no real. Si tienen el tiempo lo pueden colocar real, pero van a comenzar a escuchar cómo la gente sube, cómo se escucha en la cabina cuando están subiendo sus equipajes, etcétera, etcétera. Entonces miremos aquí, le damos clic acá, el abordaje comienza, mire cómo se mueve el abordaje aquí, escuchen al fondo. Muy bien, mientras esto va pasando, vamos a terminar la configuración en el MCDU, control 5. Una vez terminamos el flight plan, vámonos aquí a Fuel Prediction. Vamos a colocar en block la cantidad de combustible que tenemos, que son 4.600 kilos, es decir 4.6. Muy bien, vamos a calcular el Zero Fuel Weight. Se da clic, ya está calculado. Gracias, allá nos confirmó la tripulación que el abordaje terminó. Muy bien, ahora vámonos aquí a Performance. Y en Performance esta parte es bien importante, ¿ok? Entonces, altitud de transición 13.000 es correcta para este aeropuerto. Flex to Temp. Flex to Temp es una forma de decirle a los motores que van a operar bajo cierta temperatura. Vamos a escuchar al capitán. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Ok, ahí le acabamos de dar la bienvenida a los pasajeros.
Les contaba que el flex to temp es es un valor que se ajusta en cierta manera fake para decirle a los motores que van a operar bajo cierta temperatura. Eso es una fórmula sencilla, pero en esencia por ahora vamos a utilizar este valor de 59, pero en esencia es más o menos la temperatura actual que tenemos aquí, que son 33 grados centígrados, más una constante más este valor dividido 2. Por ahora pueden, digamos, asumir que el valor está correcto. Los invito a indagar un poquitico más sobre el flex to temp. Ok, nos hace falta aquí otro valor que es el de flaps y la configuración del trimming. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a revisar acá en el payload. El centro de gravedad es 35.5. Entonces, vámonos aquí otra vez nuevamente acá, más exactamente aquí. Entonces pueden darse cuenta que aquí dice centro de gravedad y necesitamos el 35.5. Entonces miren dónde está el 5. 35.5 es más o menos como por aquí. Y debemos alinearlo con este indicador que está aquí. Entonces vamos a mover. Va a llegar por ahora hasta aquí. Van a darse cuenta que ahorita que encendamos el motor vamos a poder ajustarlo un poco más. Y vamos a colocar esa configuración aquí. Entonces, si se dan cuenta, nos movimos hacia abajo. Estamos en DN. Entonces vamos a colocar acá flaps 1. Es una pista larga, nos da tiempo para hacerlo con flaps configuración 1. Y vamos a colocar acá, revisemos nuevamente. Más o menos eso nos va a estar dando como uno down. Si lo dejamos por aquí, uno down. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a decir 1.0 down. Ok. Y aquí está. Y ya podemos calcular las velocidades V1, V-rotate y V2. Tenemos poco peso, no tenemos muchos pasajeros, entonces también es parte, por eso es esta información. Ahora, aquí vamos a tener la fase, cada una de las fases. Por ahora no nos preocupamos de estas. Cuando vamos a llegar al approach, vamos a introducir la información aquí de la aproximación. Y lo último que nos faltaría aquí sería en prog colocar el nombre del aeropuerto y la pista por la cual vamos a salir. Entonces, el aeropuerto, recuerden, lo pueden ver aquí. Ok, Oscar Mike Delta Bravo. R. Aquí tenemos la información de la pista y dejamos aquí en Flight Plan. Ahora, ¿cómo se ve ese Flight Plan? Vámonos aquí a un momento acá. Resetemos la vista. Aprovecho para mostrarles aquí la iluminación del Primary Flight Display, el brillo para el Navigation Display de ser necesario, este de acá. Entonces el Flight Plan lo vamos a observar de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí Plan y vamos a colocar aquí, bueno, lo podemos dejar en 10 y vamos a comenzar a movernos aquí por cada uno de los waypoints. Si se dan cuenta, este plan de vuelo está muy similar a lo que tenemos por aquí. Vean, está ok. Vamos a reducir aquí vean cómo se ve todo el plan de vuelo. Muy bien, listo. Entonces vamos a dejar esto nuevamente en ARC. Vamos a aprovechar y vamos a presionar aquí la tecla V para ajustar el altímetro. Bueno, se quedó igual, no hubo cambio. Vamos a editar aquí los constraints, las restricciones. En el aire les voy a mostrar un poco sobre las radioayudas. Y vamos aquí a ajustar la altitud de transición a 13.000 pies. Ok, listo. Ahora también podemos ajustar acá debajo el brillo de los botones y de la intensidad de digamos, de los dígitos, ¿no? Aquí pueden ajustarse. Aquí podemos ajustar el brillo de los ICAM status.
Y aquí también pudiéramos ajustar los del pedestal. Lo que pasa es que ya tenemos iluminación habilitada desde el overhead panel y no logramos apreciar mucho la diferencia, pero se hace desde allí. Ok, veamos a ver cómo estamos con el ATC. Creo que la última vez, ok, aquí tenemos el Squawk. Ok, ya nuestro copiloto AI. A todas estas, este es un copiloto eh, que viene con FS2 Crew. Hay un piloto, hay una versión recién salida de una utilidad que está bastante interesante para poder conversar con él e ir haciendo todos los procedimientos dentro de la 320. Pero hoy lo vamos a dejar ahí solamente acompañándonos. Listo, entonces vamos a solicitar taxi. Mientras eso pasa, vamos aquí al overhead panel. Vamos a encender las bombas de combustible. Vamos a encender el beacon on. Estos strobe deben estar en on. Ya tripulación nos confirma el cross check. Vamos a encender el master APU. Start. Vamos, ojo con no fumar. Y los cinturones de seguridad. Vamos a habilitar aquí las luces de taxi. Y aquí estamos, vamos a ver cómo se inicializa el APU, mírenlo. A todas estas, algo que tiene súper interesante esta aeronave es que todo el ICAM status es funcional, vean. Aquí está toda la información de combustible, hidráulica, eléctrica, presión en cabina, motores, APU. Aquí están teniendo el APU, pronto va a estar available. $100% available, nuevamente control 8. Vamos a activar aquí el APU bleed. Vamos a confirmarle aquí al ATC el clearance. Y vamos a desconectar el external power. Ok, entonces aquí en este punto, bueno, voy a mostrarles algo también interesante, y es que aquí hay un checklist para cada uno de los pasos. Por ejemplo, toda esta parte ya la confirmamos, la cantidad de combustible, los cinturones, los ARDs, la referencia barométrica. Antes de iniciar tenemos el parking brake, las velocidades de despegue. Revisemos si tenemos todas las... Ok, ya tenemos todas las puertas y accesos cerrados. Vamos a despachar al APU. Entonces le hacemos aquí servicios de tierra, services, ground power unit, fuel truck, door FT, door forward. Vamos a asegurarnos de que no estén activas, a pesar de que se ven cerradas físicamente. Aquí al parecer aún no cambia el estado, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ok, y ahí vemos cómo el APU se está alejando. Y ahora vamos a venir aquí al pushback. Entonces, como ya tenemos confirmación del ATC, vamos nuevamente aquí a Ground Services. No lo vamos a hacer con los servicios de tierra de aquí de Flight Simulator, sino con el servicio de tierra que tiene Fly by Wire. Entonces vamos a presionar acá, confirmar, llamamos al camión, al TOG, se va a ubicar, mírenlo. Muy bien, mientras se ubica y nos va a comenzar aquí, vamos a deshabilitar el parking brake. Entonces vámonos aquí al parking brake a deshabilitarlo, nos va a comenzar a empujar. Vamos a ver del checklist que nos estaba haciendo falta. Entonces tenemos las ventanas cerradas, el beacon está on, completado, y vamos a entrar a este punto después de encender motores. Entonces nuevamente aquí en
los servicios de tierra en el tug, voy a decirle adelante y que nos lleve hacia atrás. Yo aquí pudiera controlar la velocidad del tug y la dirección de ser posible. Vean, miremos. Vamos a decir que nos gire sobre mano izquierda, sobre el ala izquierda. Bueno, mientras eso va pasando, vámonos aquí a control 6. Vamos aquí a bajar un poco y vamos a encender este switch y encender los motores. Motor número 2. Ahí vamos viendo cómo el motor número 2 ya comienza a tener actividad. Pudiéramos observarlo también aquí. Vean. Muy bien, veamos cómo va el taxi. Vamos a decirle que nos mueva un poquitico más, con más ángulo hacia la izquierda, para que ¿ven? Okay, yo creo que por ahí. Ya está por terminar. Como estamos de noche, deberíamos encender aquí las luces de las alas. Míralos, aquí están. Ok, control 0. Vamos un poco más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda. Y creo que por ahí ya nos puede dejar. Entonces vamos a dejar pausa. Aplicamos el parking brake desde acá y desconectamos el toggle. Muy bien. Ok. Listo. Ubiquémonos aquí entonces nuevamente en la información del flight plan. Vamos a ver cómo están los motores. Ya el motor número 1 se estabilizó, el número 2, perdón. Vámonos a encender el número 1. Escuchen el barking, el ladrido. Veamos. Ya está comenzando a tener también actividad el motor número 1. Y esperemos entonces aquí, control 8. Control 0. Revisemos nuevamente el checklist. Y después de encender los motores debemos revisar el anti-ice, ICAM status, todo el tema del pitch trim y los ajustes del control de dirección. Muy bien, se está estabilizando. Lo que les decía, todo el tema de sonidos. Y también lo que les decía es que, por ejemplo, todo este tema de iluminación que estamos viendo acá, bien, si observáramos, miren cómo se ve todo el pedestal. Es increíble lo que ha hecho el equipo de Fly by Wire. Miren el detalle de las luces y de las texturas. Observen los knobs como se ven de bien. Ok, ya tenemos estabilizado motores. Vamos a colocar este botón en normal. Vamos al overhead panel y desconectamos el APU bleed. Desconectamos el APU master switch. Volvemos
aquí al pedestal, donde estábamos ahorita, y vamos a colocar flaps en posición 1 y activamos los ground spoilers. Cuando estamos en este punto, activamos todo el tema meteorológico acá, sistema 2 y auto. Vamos aquí a control 8 nuevamente y activamos los anti-ice de ser necesario. Vamos aquí a control 0. Entonces anti-ice, pitch trim ya lo hemos ajustado. Bueno, aquí tenemos algo a nivel del reset que podemos resetear. El ICAM status es todo esto que aparece aquí, este en verde. Por ahora no debe haber nada en rojo, amarillo o azul. Rudder trim. Y para el taxi, ¿qué debemos hacer? El flight control check. ¿Qué es el flight control check? Yo creo que ya lo hemos visto en otros tutoriales, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces nos ubicamos aquí en flight control check y vamos a hacer las pruebas. Ok, acuérdense que tenemos que hacer aquí un ajuste de trimado. Vamos aquí a moverlo un momentico. Miren que el pitch trim en este momento es de 0.4. Vamos a ajustarlo. Miren, acuerden que estamos en 1 en 1 y ya tenemos pitch trim 1 down. Ok, funciona bien, estamos bien, entonces esta parte está correcta. Vámonos nuevamente a control 0. Flap settings lo acabamos de hacer, configuración 1, radar también. El engine mode selector está en normal y el ICANN memo, muy importante, no deben haber mensajes blue en azul. Entonces vámonos aquí nuevamente. Miren, entonces debemos takeoff config test. Vamos a dar acá. Listo. El auto brake max, auto brake en max, y la cabina ahí tenemos que informarles con all. Escuchen, listo. Y ya no tenemos mensajes azules, blue, en el ICAM. Listo. Siguiente parte del checklist es la alineación a la pista. Entonces aquí estamos listos. Muy bien. Entonces, ok, aquí accidentalmente moví el flap. Vamos a quitar el parking brake y a meter un poquito de potencia. Y vamos a irnos aquí. Habilité esta ayuda del taxi ribbon porque en la noche pues es mucho más difícil poder observar, y en la llegada para que nos asignen gate. Entonces suave, igual con esas aeronaves grandes pues toca estar aquí suave. Ahí con freno, suave. Esto también está, digamos, el taxi ribbon que están viendo acá, o la flecha pues que nos está guiando hacia la pista de despegue. Esta aeronave pues genera su plan de vuelo internamente, también lo puede sincronizar hacia Flight Simulator. Sin embargo, para no tener problemas con el ATC, lo que yo hice fue en la planificación del vuelo, antes de ingresar aquí al aeropuerto y donde está ya el avión y todo, pues creé el plan de vuelo en el World Map, ¿no? Lo creé igualito para que tanto el ATC como lo que yo iba a planear aquí en el avión pues estuviera de acuerdo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí parking brake. Veamos aquí en el mapa VFR donde estamos ubicados. Estamos aquí, vamos a entrar por aquí y a salir por la pista 30R. Muy bien, entonces tenemos confirmación del ATC.
Entonces tenemos confirmación del ATC. Vamos aquí a colocar takeoff, luces. Estamos bien. Vamos aquí a decirle OK. TCAS, vamos a activar el TCAS, que es transponder en auto, y en TARA. Flight attendants, please prepare for takeoff. PAX 1 y 2, si no tenemos aquí ningún aviso de PAX, PAC 1 y PAC 2, no problem. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a alinearnos en la pista, vamos a acelerar un poquito con el freno puesto y luego vamos a soltar hasta el Detent Flex Maximum Continuous Thrust. ¿Vale? Entonces desbloqueamos aquí el freno. Vamos a alinearnos. Aquí la flechita está mal, es hacia acá. Traten de llevarlo con poca velocidad y con el freno lo van controlando, calibrando. Listo. Vamos por aquí a alinearnos un poquitico. Y ya cuando estamos como con la flechita por este lado, con la parte central, estamos en esencia listos. Vamos a ver desde el exterior. Exacto, ahí estamos más o menos bien. Vamos frenando acá en el touchdown. Parking brake. Entonces, estamos listos. Vamos a quitar el parking brake. Presionamos los frenos de los pedales y vamos a acelerar un poco. Ok, estables, y vamos hacia Flex Maximus Continuous Thrust. Nos tratamos de mantener centrados en la pista. Escuchen los sonidos. B1, B-rotate. Muy bien. Ascenso positivo. Tren de aterrizaje arriba. Nos mantenemos landing gear completos. Autopilot. Flaps 0. Speed brakes off. Y llevemos el detent, el thrust hacia el modo climb o al detent climb. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a ascender. Vamos a ver aquí la simbología en el navigation display. Ya tenemos aquí las restricciones. Entonces, ¿qué va a hacer la aeronave? La aeronave va a llegar a cada uno de estos puntos, va a ascender a 13.000 pies, que es la altura inicial de transición, pero respetando las restricciones de cada uno de los waypoints. Digamos que eso es de lo que más se valora en el mundo de la simulación respecto al modelo de vuelo, ¿no? Es una de las cosas que más se valora. Recuerden que estas restricciones, por ejemplo, aquí dice por arriba de 2500, por arriba de 3500. Este punto de aquí, esta flechita azul nos indica cuando estamos en el top of climb, en qué momento vamos a llegar a los 13.000 pies, ¿ok? En ese punto pues tendremos que llegar a
cambiarlo a 24.000 pies. Por lo pronto vamos a cerrar aquí el ATC. Vamos a dejar aquí al Flight Assistant AI que me ayude con las comunicaciones. Entonces eso me facilita un poco la vida. Ok, luces. Vamos a apagar estas luces de acá. Y nuestro avión está ascendiendo. Ahí va. Miren cómo se ve de bonito en la noche. Miren, aquí está el aeropuerto de Dubái y cómo se ve de bonito en la noche todo este Medio Oriente. Vean el cielo. Estos puntos rojos indican donde hay un recálculo de velocidad. Va a haber un cambio de velocidad aquí, que va a ser me imagino yo que cuando llegue al punto de altitud 13.000. Vamos aquí a aumentar un poquitico el rango de esto para que veamos todo el plan de vuelo. Y acá en esta flechita blanca que se ve aquí es el top of descent, donde debemos descender. Listo, 13.000 pies, vamos a cambiar entonces a los 24.000 pies. Y con el mouse, clic izquierdo, clic derecho y entramos en Manage Mode. Este indicador circular de aquí nos indica que estamos en Manage Mode. Estas aeronaves, las Airbus, tienen en esencia dos modos. Vamos a usar aquí primero el altímetro, vamos a presionarlo y estándar, listo, hacia abajo, y eso se hace con el clic izquierdo y la ruedita del central, el clic. Les contaba que el Airbus, si lo han podido ver en otros tutoriales que tenemos en el canal, tiene en esencia dos modos, modo Manage y modo Open. El modo Manage lo que hace es que el computador de a bordo de la aeronave calcula la velocidad que está aquí, la velocidad vertical, para cumplir con esta altura manteniendo las restricciones. Ok, eso es el Manage Mode, bien sea para ascender o descender. Sin embargo, si no tuviéramos el Manage Mode, es decir, entramos en el modo Open Mode. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos Open Climb, lo que hacemos es presionar el knob hacia abajo y la aeronave va a subir sin respetar las restricciones y básicamente como a lo que le da. Súper. Estamos aquí como estamos en combustible. Aquí vamos viendo cómo se va consumiendo el combustible de la parte exterior, las alas de la parte central, intermedia, y pues no tenemos combustible en el tanque central. Veamos nuevamente cómo estamos acá. Ascendiendo. Ahí está la magia o la ciencia, la ingeniería de los instrumentos. Por supuesto, sea de noche o sea mal clima, pues los instrumentos son los que dan esa posibilidad de navegar. Ok, les iba a mostrar algo aquí interesante mientras vamos llegando a la altitud crucero. Y aquí en RadNav tenemos radioayudas. Entonces vamos a revisar aquí en el mapa VFR si tenemos VORs disponibles que nos ayuden a ubicarnos con radioayudas. Entonces, por ejemplo, miremos aquí. Por ejemplo, acá tenemos una radioayuda, creo.
Ok, no, vamos a ver. Claramente aquí las tenemos. Por ejemplo, aquí está la de Doha, que es para donde vamos. Miremos a ver si tenemos algo más por acá. Bueno, pareciera que no tuviéramos más disponibles. Bueno, por ejemplo, aquí está esta no está tan lejos. Entonces vamos a colocar esta SEER a mano derecha, 113.75 la frecuencia. Entonces 113.75 la habilitamos aquí y vamos a habilitar la de Doha ya llegando. Aparecerá en algún momento precisamente por la distancia. Vamos a habilitar por ejemplo esta de Doha, que es 114.400. Entonces 114.4. Listo. Flight plan, y vamos a activar entonces la radioayuda BOR. Si ven, aquí dice 43 millas náuticas y está aquí. Y la otra que es Doha, pero aún no ha identificado la distancia. Vamos entonces a ver ahorita esas radioayudas. Bueno, a esta altitud ya pudiéramos, hace rato, aquí se me olvidaba el cinturón de seguridad. Algo súper interesante aquí en el IFB es que vamos viendo, miren, el progreso del vuelo. Ahí estamos nosotros como capitán, indicando que estamos en altitud crucero. Muy bien. Por acá también comienza a salir una simbología interesante. Vean, por ejemplo, acá es en el punto donde va a desacelerar en modo manage para el approach, para la aproximación. De las cosas interesantes de esta aeronave también a considerar frente a los Boeing, que tenemos también varios videos en el canal con las nuevas actualizaciones del update 13, es que el Airbus tiene un sistema que se llama Auto Thrust. ¿Ok? Gestiona automáticamente, digamos en cierta manera, la velocidad, la aceleración. Aquí está Auto Thrust, pero ustedes en ningún momento van a ver que el throttle se mueve hacia adelante o hacia atrás, lo que sí pasa en los Boeing. Es por eso que en los Boeing se llama Auto Throttle. Eso para que lo tengan en cuenta, si no lo sabían, pues como cultura general. Cuando estemos ya llegando al aterrizaje, vamos en esta parte que está aquí en el approach, en la parte final. Vamos a tratar de mantener estas restricciones de los flaps, ¿no? Entonces, por ejemplo, flaps 1 230, flaps 2 200 nudos y flaps full a 177. Según tenemos, revisemos a ver, bueno, todavía no hemos configurado eso aquí en la fase de approach, más o menos una velocidad de aproximación de 123 nudos y de aterrizaje de 118. Vamos a aprovechar para configurar de una vez esto que está aquí. Entonces, QNH. Vamos a ver aquí, estamos acá, control 0. QNH 1010, temperatura 30 y vientos 364. Entonces vamos acá. ...30... 10-10... en dirección 360 004 y nos hace falta los mínimos de decisión. ¿De dónde se obtienen los mínimos de decisión? De las cartas de navegación. Yo aquí tengo integrado Navigraph Charts, pero ustedes si lo tienen lo integran, y si no pueden conseguirlo de internet
hay muchos sitios que pueden proveer esta información. Entonces, control 0, navigation charts, vamos a colocar el aeropuerto destino, que es Oscar Tango Hotel Hotel, Oscar Tango Hotel Hotel, los approaches, y vamos a llegar por la 34 RILS. Aquí está la carta de navegación. Tenemos los mínimos de decisión 239, y tengamos en cuenta esto, miren, a este punto debemos llegar a 2500 pies. Es importante porque ahorita lo vamos a utilizar. 239 mínimos de decisión. Entonces control 5, 239, y con eso queda configurado el approach. Flight plan. Ustedes dirán, pero ¿por qué incluimos el approach tan temprano si todavía nos falta mucho para llegar? Más o menos 120 millas náuticas. Y la razón de eso es que estas aeronaves, en particular los airliners, pues han sido creados para que dos pilotos la manejen, dos pilotos la operen. Generalmente se distribuyen las tareas, en cambio acá en el simulador es una sola persona, ¿ok? Oh, miren, entonces aquí está la radioayuda que está aquí, esta que es SEER y esta que es Doha, ¿vale? Para que lo tengan presente. Ok, entonces por esa razón lo hemos hecho. Aquí algo también que quiero mostrarles, también como cultura general. Vamos aquí a apagar las luces de el beacon y de las alas. Entonces vean, aquí va el avión en la oscuridad. Si lo vemos desde atrás, vamos a observar estas lucecitas. Cuando lo vemos del frente, vamos a observar que una ala tiene una luz de navegación roja a mano izquierda y una luz de navegación verde a mano derecha. Entonces cuando viene de frente, pues podemos darnos cuenta en qué dirección viene la aeronave, si no tenemos, digamos, como la conciencia real de la aeronave como está, si va o si viene. Entonces esas luces con esas convenciones, con ese estándar, nos permiten tener esa claridad. Vamos aquí a habilitar entonces nuevamente. Vean. Listo. Vamos a reducir aquí el rango para que seamos más conscientes de en qué momento vamos a descender. El descenso está más o menos casi que como a 40, como a 50 millas náuticas, el top of descent. Observen un momento aquí cómo está de bien la iluminación, las texturas, todo el tema de cada uno de los botones. Es un trabajo impresionante el que ha hecho el equipo de Fly-by-Wire, y siguen incluyéndoles más funcionalidades. De hecho creo que aquí el IFB, ustedes pudieran cargar los PDFs de las cartas de navegación a un directorio en particular y los pudieran tomar de acá. Vamos a ver, estamos como más o menos a la mitad del vuelo. Todo el tema de notificaciones y alertas y alarmas aquí a nivel del ICAM Status funcionan bastante bien. No por nada, pero esta aeronave es increíble. Existe otra aeronave que pudiéramos decir que es la top de los A320, que es la Phoenix A320. Es otro modelo, no es NEO, pero es una A320.
pero tiene un costo, creo, más o menos de 60 euros o 50 y algo, y pues esta es gratis, ¿no? Pero pues tiene un nivel de modelo de vuelo, de realismo, de sonido, el EFB es fantástico. Y para aquellos simmers, pilotos de la virtualidad que les gusta como lo más cercano a la realidad, pues está esa opción. Sin embargo, esta opción de Fly-by-Wire es bastante buena. Esperaremos qué pasa con el A320 NIO que está creando IniBuilds para Flight Simulator. Aún no sabemos tiene un costo, seguramente sí. Yo pensaría que va a ser parte como del Expert Series, que hasta ahora solo tiene el ATR. Pensaría y seguramente va a tener algún costo. Pero bueno, estoy todavía especulando. Y seguramente pues van a tener una dura competencia entre esta aeronave, la Fly-by-Wire, con la de IniBuilds que están construyendo y con la Phoenix. Ok, estamos aquí a más o menos 20 millas náuticas, veamos a ver. Sí, 25 millas náuticas. Entonces vamos a hacer algo acá. Vamos a esperar a cuando llegue este indicador de Top of Descent. Lleguemos a ese punto con la aeronave. Va a comenzar el descenso, pero entonces vamos a configurar la altitud a la cual debemos estar. Entonces, recuerda que dijimos que 2500 pies. Entonces efectivamente por aquí van a ver, si ustedes revisan el plan de vuelo, van a ver que dice por aquí 2510. Entonces vamos a dejar acá 2500, vamos a dejar aquí nuevamente fly plan 2500, pero todavía no vamos a descender. Entonces 2500, nos ubicamos en 3000, pasamos a unidades de 100, 2500. Aún no vamos a descender. Cuando esta flechita, cuando este indicador estemos sobre él, vamos a presionar botón del mouse derecho o izquierdo a la vez para entrar en Manage Descent. La aeronave automáticamente va a calcular el descenso respetando las restricciones de cada uno de los waypoints. Van a darse cuenta también cómo las aeronaves, y en particular esta, aprovechan la inercia que tiene la aeronave por su aceleración, por su peso, y van a darse cuenta que acaba de decir throttle idle, o sea que el throttle está sin acelerar. No hay en estos momentos, no se está induciendo a los motores a que aceleren. Aquí también lo van a poder apreciar, y pues va a manejar, es como si fuera una caída libre controlada. Ok, estamos a 9.6 millas más o menos, bueno, 10 millas náuticas del Top of Descent. Tal vez lo que le hace falta a esta aeronave, diría yo, es que en la cabina se vean pasajeros o algo así, como lo tiene el A310, o bueno, más bien que se vean las sillas, que se vean las personas de la tripulación, tal vez como lo tiene el A320 de Latin VFR, o también como lo tiene similar el A310. Muy bien, estamos aquí ya casi sobre el Top of Descent. Los invito a que revisen, a que le pongamos bastante cuidado a la velocidad vertical negativa, a cómo va cambiando la altitud, cómo va a reducir la carga sobre los motores y cómo va a verse aquí el throttle en idle.
Ok. Ahí ya la TC también nos está diciendo que descendamos. Y vamos a descender. Entonces, clic izquierdo y clic derecho. Open Descent. Perdón. Manage Descent. Vean lo que pasa aquí. Descendiendo. Miren el throttle idle, es decir, no está acelerando. Y miren la carga sobre los motores. Por supuesto, esto ahorra combustible. Son más eficientes las aeronaves. Miren cómo reduce. Y estábamos diciéndole a los pasajeros que iniciamos nuestro descenso. Miren, aquí va el descenso. Vámonos aquí un momentico a control 0. Veamos qué tenemos aquí a nivel de checklist. Bueno, esto es para ya en el momento de aproximación. Aún no lo vamos a hacer. Sin embargo, por ejemplo, ya tenemos los mínimos. Este indicador magenta nos muestra que en este punto la aeronave va a hacer un cambio a nivel de velocidad, y magenta es porque está en Manage Mode. Vamos a ver aquí. Vean, aquí está. Y ya vemos también aquí donde va a desacelerar en Manage Mode para entrar al Final. O si se dan cuenta aquí Afnan, cuando vemos aquí en el plan de vuelo, en Afnan debemos estar a 6.740 pies más o menos por aquí. Entonces vamos a darnos cuenta, miren por ejemplo aquí, cuando lleguemos aquí, que la aeronave está haciendo ese cálculo para llegar a este punto respetando esa restricción. Ya lo vamos a ver. Confirmemos algo aquí a nivel del descenso, perdón, de la approach. Aquí la altitud de transición es a 15.000 pies. Eso viene en las cartas de navegación, pero también algunos sistemas lo tienen integrado, como el de Fly-by-wire, y automáticamente trae esta información. Vean cómo está descendiendo, 17.400 pies. Aquí pareciera que no lo va a alcanzar, pero estoy seguro que lo va a lograr. Digamos que dentro de los cálculos lo hace correctamente. Y como parte del modelo de vuelo, pues podemos darnos cuenta que funciona muy muy bien. Muy bien. Los invito a que también hagan vuelos nocturnos, son bastante interesantes. Muy bien. 15.000, ya estamos aquí entonces en 15.000, la altitud de transición. Entonces debemos colocar el estándar, que son 10-10. Entonces acá estándar 10-10 en hectopascales. Vamos aquí a notificar en control 8 a los pasajeros. Vamos de una vez a colocar las luces. Tenemos las luces de aterrizaje. Entonces lo que va a pasar es
Vamos a llegar por aquí en un momento, todavía no es tan visible, pero vamos a llegar por aquí, vamos a girar hacia acá, hacer un viraje hacia la derecha para aterrizar por la pista que está por aquí. En este punto podemos deshabilitar los anti-ice. Afnan todavía está a 20 millas náuticas. Recuerden que debemos estar, según plan de vuelo, más o menos a 6.840 pies de altitud. Tenemos confirmados entonces los VARO, las cinturones de seguridad, auto brake aún no, entonces vamos a colocarlos aquí, auto brake med, para que el aterrizaje, y el engine mode selector, que es este que está aquí, normal. Y ya tenemos la siguiente fase, que es landing, aterrizaje. Este indicador que está aquí nos está mostrando cómo estamos según la senda de descenso, con este que está acá también. Recuerden que cuando lleguemos aquí a la parte final, a este tramo que está aquí, esta es la pista, vamos a habilitar el landing system. Con eso nos va a salir el indicador del localizer horizontal aquí y vertical el glide slope. Cuando tengamos centrado el localizer vamos a activar lock. Cuando tengamos centrado el glide slope vamos a activar approach, y con eso la aeronave automáticamente va a descender bajo en la senda de descenso del ILS. Nos faltan todavía 8 millas náuticas, estamos a 9.300 pies, debemos estar a 6.840 en Afnan. Veamos. Aquí podemos apreciar un poquito más, entonces vamos a llegar por aquí, y por acá está el aeropuerto, y aquí pegado junto al mar está la pista 34R. Vean, estamos ya llegando a Afnan. Miren la altitud, 7.900, 7.800. Vamos aquí a... Entonces vean la altitud acá, vean la restricción, esta es la restricción, 6.890, y vamos a llegar bastante cercanos a esa altitud, ¿no? Ahí estamos virando, vean el viraje. Muy bien. Ya en este punto lo que voy a hacer es deshabilitar estas radioayudas. Estas radioayudas pues tienen dos opciones, que es bien sea o BOR
frecuencia de bor o ADF, que se pueden pues utilizar o acá las de bor o acá las de ADF. Muy bien, ok, vamos cómo vamos aquí. Claro, ya estamos bastante cerca, vean. Debemos llegar aquí a Lazzo a 2500 pies. Vean cómo vamos. Aquí tenemos en el Navigation Display, como pues ya lo han notado, información de el ILS por donde vamos a llegar, 34R. Tenemos, por supuesto, la distancia que nos falta para llegar a este waypoint. Tenemos el horario Zulu y tenemos aquí la información de vientos. Y acá en el Primary Flight Display pues estamos en modo descenso, estamos con el throttle idle, con los frenos automáticos en mediano y pues la información de los mínimos que acabamos de ajustar para el aterrizaje. Ya vamos a llegar al viraje. En ese punto van a comenzar a pasar las cosas muy rápido, así que debemos estar como muy concentrados. Vean, 2500 pies. Voy aquí a aumentar este rango a 10. Ven, llegamos a speed, entonces aquí la aeronave está incluyendo un cambio en velocidad, mírenlo, por la restricción. Y en este punto lo que voy a activar el landing system. Vean, aquí tengo el diamante del localizer y el glide slope. Estamos haciendo el viraje. Vamos a esperar a que esto se centre aquí y activamos el lock. Véanlo. Ahí viene localizer. Vamos a activar el lock. Y aquí viene el glide slope para activar el approach. En este punto ya podemos colocar flaps, puntos de flaps 1. Flaps 1. Tren de aterrizaje. Y approach. Categoría 3, single. 2500. Aquí no tenemos en el ICA memo ningún mensaje. Flaps 20. Miren cómo se ve de lindo. Senda de descenso y Doha. Flaps 30.
Aquí la aeronave está descendiendo automáticamente. Yo no estoy haciendo nada más. Los sistemas de aterrizaje lo están llevando directamente por la senda del ILS. Ok, tengo que armar los spoilers. Vean, spoilers. Flaps full. Y tengo que notificar a la cabina. Listo, vamos a concentrarnos aquí. Cuando lleguemos a los mínimos vamos a deshabilitar el piloto automático. Vean. Pareciera ir lento, pero la verdad es que vamos a 125 nudos. Estamos perfectamente centrados. Vean los diamantes del localizer y el glide stop centrados. Entonces vamos a, 1000. cuando estemos en los mínimos, vamos a deshabilitar piloto automático. Cuando vayamos a tocar pista, entramos en el flare, desaceleramos, activamos los reversers y aplicamos reversers. Los auto brake también nos van a ayudar. Muy bien. Vamos a dejarlo en landing system. $400. 400 pies. Minimum. Estamos sobre los mínimos. Vamos a deshabilitar aquí entonces el autopilot. Seguimos en la senda. Vamos suave. Se me desvió un poquito hacia la derecha. 40, 30, 20. Retard. Vamos. Oh, parece que hubieran habido un poco de vientos cruzados. Muy bien. Muy bien. Vamos a salir por la siguiente taxiway, por el siguiente exit. Y ya aquí vamos entonces a habilitar ok, vamos aquí a tenía el reverser activo, por eso no se seguía moviendo. Listo, vamos aquí entonces a virar, a salir de la pista. Muy bien, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Vamos a recoger los flaps, transición de manera gradual. Vamos también aquí a bajar los speed brakes. Vamos a encender el APU.
Este aeropuerto es inmenso. Está considerado como el segundo mejor aeropuerto del mundo. Ahí como dato general. Oh, quién sabe a dónde nos están viendo. Vamos aquí a activar las luces de taxi, dejar todas estas. Vamos aquí a ARC. También pudiéramos en este punto desactivar transponder. El after ok, vamos a deshabilitar el radar. Acá deshabilitemos los radares. A ver, veamos. Las luces de los estrobos increíbles. Las luces del logo también. Miren la luz de taxi. La luz de taxi. Nos envió bien lejos, ¿eh? Muy bien, aquí el siguiente es el parking. Aquí hay una cantidad de aeronaves ya parqueadas. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí, en este punto. Aquí me ha olvidado encender el IPU. Vamos a tratar de alinearnos correctamente. Muy bien, nos tratamos de centrar. No está tan fácil. Vamos por acá, muy bien, muy bien. Por ahí más o menos, por ahí más o menos. Y perfecto, muy bien. Hemos llegado. El APU se está encendiendo, ya está. A ver, miremos el APU cómo está. Ya está disponible. Entonces, vamos a ver aquí parking brake. Ya tenemos el parking brake. Vamos a apagar los motores. Entonces, engine 2, engine 1, engines. Continuamos aquí. Luces de wing
las bombas de combustible off. Entonces luces de wing, beacon, estas también deberían estar aquí ya abajo. Las bombas. Complete. Vamos aquí, pudiéramos ya aquí llamar los servicios de tierra para que comencemos con todo el tema de desembarque. Cargo, fuel, payload. Muy bien. Y vamos a decirle que, bueno, aquí no hay opción de desembarque. Esto creo que lo tiene el GXX. Pero bueno, entonces vamos entonces a finalizar aquí el vuelo. Oxígeno, emergency light, oxígeno, las luces de emergencia, north. Las baterías pudiéramos apagarla y el EFB off. Baterías. EFB off, que es esta que está acá. Y listo. Entonces, veamos aquí. Claro, tenemos todavía potencia con el APU. Ya imaginemos que ya han desembarcado, que ya han bajado de equipaje y pues apaguemos aquí el APU. Ok, entonces ya aquí la aeronave queda segura. Ok, esto era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Fue un tutorial algo largo, pero creo que vale la pena para esta fantástica aeronave. Si esto te gustó, si esto contribuyó en algo a tu conocimiento en simulación, y esta aeronave A320, la 32NX de Fly-by-Wire te gustó, pues déjanos tu like, suscríbete, nos ayudarías mucho. El canal está creciendo, pero queremos tener más gente dentro de la comunidad. Entonces, sin más, let's sim, let's fly.